viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Yo, antes de empezar, quiero darle en este 2025 la gloria a Dios. ¿Por qué los martes? Tiempos de oración, martes de oración. Dios nos ha permitido estudiar Ministerio de Ayudas Prácticas. Yo quiero que usted recuerde y vayamos con lo que empezamos a Romanos 12, 6, 8. Yo quiero que usted esté allí en Romanos 12, 6 al 8 cuando empezamos estos temas. Y voy a estar leyendo, póngase sobre sus pies. Recuerde que los martes, usted y yo hemos sido confrontados. Y yo le doy gracias a Dios que podamos tener esos tiempos de estudio. Así como le doy las gracias a Dios porque los jueves pudimos terminar con mi esposo, el pastor, de estudiar los 24 artículos de fe en lo que creemos en el concilio. Y fue un recorrido hermoso. También le doy gracias a Dios porque los domingos hemos podido profundizar el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, vamos ahí, la Constitución Celestial. Y Romanos, cuando empezamos este estudio, Romanos 12, 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. 7 dones de servicio o ministerio de ayuda, Romanos 12, 6 al 8 nos habla, ustedes se pueden sentar, habla del ministerio de ayudas, de 7 dones ministeriales. Y no estuvimos hablando de los 9 dones espirituales, no estuvimos hablando de los 5 dones ministeriales, de profetas, hemos estado hablando de algo que es para cada uno de nosotros. 7 dones de ayuda, de servicio. Ya se lo recordé. Lo siguiente que aprendimos es que necesitamos para un hombre y una mujer, un hijo, una hija de Dios con corazón de siervo, necesita de la unción. Y estuvimos estudiando la unción en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Aprendimos del sello del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo que tanto necesitamos todos los días para estar empoderados. Terminando de ver la unción, vimos que un hijo, una hija de Dios con corazón de siervo necesita la consagración. Necesita consagrarse. Y a través del ejemplo de Elías y Eliseo,
vimos que un hijo, una hija de Dios, tiene que pasar por 4 lugares. Gilgal, quitar lo que no le agrada de nuestras vidas a Dios. Betel, casa de oración. Jericó, fe para derribar, porque un hijo o una hija de Dios sin fe. Y finalmente el Jordán, oración y adoración. Pero luego estuvimos viendo algo muy importante, el llamado. Y vimos que hay diferentes horas a las que sucede el llamado, ¿verdad? A la 1, que es la primera hora, a las 6 de la mañana, a las 11, a las 6 de la mañana la primera hora, desde cuando están en el vientre de mamá, son llamados. A las 11, cuando ya son más jovencitos, preadolescentes, adolescentes. A las 3 de la tarde, cuando ellos son más adultos. A las 5 de la tarde, cuando somos mayores. Y que no importa, porque antes nos cuestionábamos por qué a mí me tocó a los 30 o a los 40 o a los 60 y por qué a otros les tocó desde el vientre de mamá. Pero entendimos que en su infinito poder, potestad, Dios sabe en qué momento nos llama. Pero todos tenemos un propósito. Y esa vez estuvimos estudiando el propósito. El primer ministerio que tenemos, el de la reconciliación. Y vimos que ese llamado es muy importante entenderlo. Y aquí fuimos confrontados. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Al ministerio público? ¿A que nos vean aquí adelante tocando la batería? ¿A que nos vean aquí adelante cantando? ¿A que nos vean aquí adelante tocando el bajo, la guitarra? ¿O a que nos vean aquí adelante predicando? ¿Y se acuerdan? Hablamos del ministerio público. ¿A qué nos llamó el Señor? Esa vez fue confrontativo, porque Dios no nos llamó, y aprendimos que habían obras muertas y obras vivas, y que lo más importante es esas obras vivas, porque las obras muertas engañan a las personas. Aparentemente parecen ser buenas, pero no son en el tiempo de Dios, ni con la motivación correcta, ni en el lugar correcto, ni en el tiempo correcto. Y entonces uno se puede encontrar haciendo obras muertas. Que Dios no lo permita, que nosotros lo hagamos. Pero terminando ese llamado, vimos que los que son llamados a la 6ª hora es porque ya partimos con el Señor. Y hay unas recompensas, hay unos galardones y hay unas coronas. Hay unos galardones que Dios nos da, donde cambia nuestras vestiduras, donde podemos comer del maná, del verdadero maná, la palabra de Dios, donde nos dan unas piedritas blancas que tienen el nombre escrito que solamente tu Dios y tú conocen. Y vimos que nos dan unas coronas. ¿Para qué? Para colocarlas a los pies del Señor. La corona de vida, la corona de justicia, la corona de juicio, de gozo, de justicia, no de juicio, sino de justicia. Y en medio de ellas, nuestro pastor nos estuvo enseñando que hay varios juicios, pero en el cual vamos a estar nosotros, el juicio del tribunal de Cristo. Y allí se entregarán esos galardones y esas coronas. Y hace poquito empezamos un nuevo tema. Para usted desarrollar esos ministerios prácticos, para usted tener esa unción, para usted tener claro su llamado, para haber pasado por esos lugares, usted tiene que ser un hombre y una mujer de Dios. Y vimos un ejemplo
¿Quién me recuerda qué ejemplo vimos? ¿De qué vida? David. Gracias. Vamos a recordar qué vimos de David. Y entonces vimos que David tenía 4 aspectos, pero que dijimos como un hombre pecador, como lo fue David, que le falló al Señor, siempre será reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, si le falló. Y vimos que no somos exonerados de fallarle al Señor, pero no practicamos de continuo el pecado, que esa es la diferencia. Y vimos la diferencia entre arrepentirse y remordimiento. Vimos que David falló, pero hay algo que él tiene, y es su actitud, la actitud del corazón. Vimos algo de su apariencia, que cuando Samuel fue a elegir rey, lo miraba al más simpático, el más alto, el más fortachón, y resultó que no era ese, porque nosotros solo vemos lo que los ojos nos dejan ver, pero Dios ve y escudriña nuestro corazón, y tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, su apariencia, su actitud, su unción, la unción que lo acompañaba, y finalmente, como entiende todo eso, su adoración. Hoy vamos a aprender algo y a profundizarlo, que ustedes me lo han escuchado. Somos tripartitos. Y yo quiero que usted se lo aprenda así, porque vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Quiero pedirle a mi hermana Matilde que se ponga sobre sus pies y nos lea Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué? Os santifique. Santidad. Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y continúa la palabra diciendo: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro pastor nos enseñó que la segunda venida no es igual que el rapto, ¿verdad? El rapto es en el aire, en las nubes, pero la segunda venida, si ponemos el pie, viene Jesús, pone el pie en el santo monte. Entonces vamos a aprender algo de esas 3 partes. Vamos a ver si lo logramos. Primera parte, el espíritu del hombre. Espíritu con E minúscula. El espíritu tuyo y mío. Espíritu con E minúscula. Es lo que se conoce como el hombre interior. Y vamos a ver algunas citas que tal vez usted ya pasó por allá y usted no sabía que estábamos hablando de eso. Pero también se conoce como el corazón, porque yo le dije a usted que cuando hablamos de espíritu del corazón del hombre, no es este corazón de 4 cavidades con ventrículos, aurículas, con la vena pulmonar, con la no.
Ya ustedes saben que cuando hablamos del corazón del hombre, no estamos hablando de este músculo cardíaco. Cuando estamos hablando del corazón, de la actitud del corazón de David, estamos hablando de su espíritu. ¿Entendido? Cuando estemos hablando del espíritu, lo van a ver ustedes como el hombre interior o como el corazón. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos 7:22, pastor. Si quieres tenerlo, ya que les voy a pedir a ellos dos que si ayudan a Samuel, ellos tres. Por favor, me regalan un amén cuando ya estemos allí. ¿Qué dice Romanos 7:22? Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Pero según el hombre interior, ¿de qué hombre interior estamos hablando? Del espíritu nuestro. ¿Ok? Entonces déjeme decirle algo muy importante. Ese espíritu, ese hombre interior, es el que debe gobernar nuestra vida. Porque cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ojo, de nuestras vidas, todas las áreas, Él es el que nace de nuevo, el espíritu. Es un espíritu renacido, nuevo, y Él es el que debe dominar nuestra vida. Porque el cambio va de adentro hacia afuera. Por eso uno no puede esperar que la persona que estaba fumando, que estaba tomando, ya de la noche a la mañana lo deje. Es un proceso. Primero nace el espíritu de nuevo. Entonces Él se le conoce como el rey, como el hombre interior, como el corazón. Vamos a ver otras citas. Vamos a ver Efesios 3:16, David Josué. Gerson, 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5:17. Entonces vamos a ver ya estamos en Efesios 3:16. Amén. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para ser fortalecidos ¿en qué? En su hombre interior, ¿con qué? Con su espíritu. David Josué, ¿cómo está escrito? Para ser fortalecidos en su hombre interior con su espíritu. Ese último espíritu, ¿cuál es? ¿Cómo está escrito? Con el mayúsculo. Exacto. Nuestro hombre interior, o sea, nuestro espíritu con E minúscula, tiene promesa de ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que cuando usted está leyendo hombre interior, ya a partir de hoy, usted ya sabe de qué está hablando. El Señor es su espíritu, mi hermano, mi espíritu, con E minúscula. Y tiene promesa de ser fortalecido por su Santo Espíritu. Vamos a ver que el Espíritu nace de nuevo. Gerson, 2 de Corintios 5:17. Amén. Espérate, ¿ya están ahí? Por favor, siempre pregunten si las personas ya están ahí.
si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que mi hermano, si con esas pequeñas porciones de la palabra hemos estado en el Nuevo Testamento, David Josué leyó Efesios 3:16, Jason leyó 2 Corintios 5:17. Por favor, acompáñenme a Ezequiel 36, versículo 26. ¿Me regalan un amén cuando ya estén allí? Ezequiel 36, 26. Por favor, me le ayudan a Samuel con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Acompáñenme a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28. Dice la palabra, acompáñenme a leer ese versículo. Os daré, ayúdenme a leerlo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ya, poquitas, vamos a escuchar ahorita a Samuel. Pero si usted no cree que lo primero que nace es el espíritu, es un espíritu renacido, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que nos va a dar poder, nos va a empoderar en nuestro espíritu con su Espíritu Santo. Y aquí dice la palabra, aún en el Antiguo Testamento, que nos dará un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Fíjese que ahí está escrito con minúscula. Así que cuando usted lea, ya sabe de qué estamos hablando. Y que lo va a permitir que el Espíritu de Él esté con nosotros. Así que la promesa está por todo lado. Vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Listo, Samuel, ponte de pie. Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7. Apúrate, ponte de pie. Más rápido también. Puede leer muy bien, por eso. Juan 3, ponte despacio, ponte de pie, digo. A ver. Lea Samuel rápido. A ver, estos son espacios, mira que no hay tanta gente. Mira, no hay tanta gente. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Bueno, ¿Yo? sí. Amén. 3 al 7. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Vale. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Definitivamente nos queda claro
que cuando confesamos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nacimos de nuevo. Nuestro espíritu nació de nuevo. Dios ha permitido que nuestro espíritu tenga tres funciones. Adentro de nuestro espíritu está el conocer, la intuición, la comunión y la conciencia. Por eso cuando la palabra nos enseña que la conciencia se cauteriza, ¿de qué parte de nuestro ser tripartito está hablando? Del espíritu, de nuestro espíritu. Porque Él puede conocer, intuir, discernir. Por eso, cuando uno va a 1 Corintios, capítulo 2, que tanto me gusta, y dice los tres estados del hombre, el estado natural, el estado carnal y el estado espiritual. Dice que lo preferible es el estado espiritual, porque discierne las cosas espiritualmente. Para el natural todo es locura, todo lo que nosotros hablamos es locura. Hace poco estaba con mi hermana de sangre compartiendo y ella estaba pasando por una situación difícil y decía, acércate a Dios, tú lo conoces, ¿qué pasó? Me dice, no, yo he viajado por el mundo, he estado en muchos países y me he dado cuenta que todos los caminos llevan a Dios. He estado con musulmanes, con alemanes y tanto conocimiento, ¿no? Me dijo todo, le dije, no, eso no es verdad. Dijo, no quiero discutir contigo, pero eso me lo ha enseñado el viajar, el tener esa posibilidad. Solo hay un camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el único camino. Le dije, cuando vuelvas a entender y serás libre, conoceréis la verdad y Él os hará libre. Le dije, vamos a seguir orando por tu vida con mi esposo. Ella sabe, pero ella conocía de Dios, pero tanto conocimiento. Por eso aquellos que quieren ser maestros hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a ir a Romanos 8:13. No, perdón. Vamos a ir a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Y lo que usted va a ver allá ya lo habíamos estudiado. 1 Corintios 3:16 habla del Espíritu Santo en nosotros. Porque en el espíritu tuyo y mío vive el Espíritu Santo. ¿Quién lo cree? El Espíritu Santo de Dios vive en el Espíritu nuestro. Hay una coinonía perfecta. Por eso 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo no sé si a usted le cuesta trabajo creer eso. Por eso cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Saben? El domingo que no estábamos por acá, escuché una prédica y hablaban de que las bendiciones para este año y cómo obtener las bendiciones para este año. Me da un poquito de tristeza porque hace años fuimos formados allí, fuimos maestros de instituto allí, pues han cambiado un poquito porque el pastor oficial pues ya está viejito, no tan viejito, pero bueno, ya le ha dado espacio a otros. Y hablan de prosperidad, de bendiciones.
Y yo le cuento a usted que si enseñáramos esto, que ustedes y yo hemos podido disfrutar en estos meses, la gente podría vivir una vida diferente. Como dice mi esposo, si entendieran qué es lo que viene y por qué tenemos que tener un comportamiento ejemplar, por qué tenemos que tener un servicio de excelencia, no pasarían ciertas cosas. Pero hoy ustedes entienden que en el espíritu nuestro habita, ¿cómo dice la palabra? Mora el Espíritu de Dios en vosotros. Por favor, no lo olviden, jóvenes ni niños. El Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. Vamos ahí adelantico a 1 Corintios 6, 19 también. 6, 19. Esta cita ustedes la conocen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dos citas. Yo dije, se las voy a traer de tantas que tiene el tema, porque esta materia es del instituto. Muchas de las cosas que ustedes ven acá los martes y los jueves, obvio los enseñamos en profundidad, les hacemos hacer trabajo, les hacemos exámenes, porque futuro ellos serán los maestros. Pero esto de que somos tripartitos, Primera de Tesalonicenses 5:23, no lo olviden, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado y guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo el espíritu con el minúscula, que es renacido, que nació de nuevo. Citas ya las vimos. Pero también se le conoce a ese espíritu como el hombre interior o como el corazón. Y cuando hablaban que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, a esto se refería. Su espíritu debe gobernar siempre a las otras dos partes. ¿Qué tiene el espíritu? La intuición, la comunicación con el Santo Espíritu de Dios y la conciencia. Tres cosas: intuición, comunicación con el Santo Espíritu de Dios y la conciencia. Por eso, cuando ustedes lean que la conciencia se cauterizó, ya saben qué parte del hombre hace referencia: al espíritu del hombre. Vamos a ir ahora sí a Romanos 8:13. Yo es que pretendía enseñar hoy el espíritu, amor, el alma y el cuerpo, pero no. Romanos 8:13. Y eso que solo escogí unas poquitas citas. Romanos 8:13. Dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Comunión, el Espíritu Santo, pónganme en cuidado, mírenme acá, te dice, y esa voz que tú escuchas que te dice, es por aquí, esto no lo hagas, es el Espíritu Santo hablando a tu hombre interior y dices, ¿por qué no lo hice?
A veces nosotros con mi esposo, él le coloca algo, uno lo coloca a los dos y no lo hacemos inmediatamente. Después decimos, ¿por qué no lo hicimos? Si él no lo dijo. Porque llega un momento donde se vuelve a diario que él te dice que tienes que enseñar, que vas a predicar, que vas a hacer aquí. Se vuelve parte de tu vida diaria. Y tú es esa vocecita que está allá y te dice, por acá, que por aquí no es. Y uno, cállate. Y uno dice a esa voz, Dios santo, ¿por qué no lo hice? ¿O por qué no lo hice en ese momento? Cuando Él te lo estaba diciendo. Yo sé que usted la ha escuchado. Esa voz, esa comunicación. Pero a veces nos hacemos los tercos. Y tenemos que, nuestra vida se tiene que mantener guiada por el Espíritu. Él es el que debe dominar a las otras dos. Porque el próximo martes vamos a aprender. En 15 días. Vamos a aprender por qué no debe ser el alma y por qué no debe ser el cuerpo el que domine, sino el estado del Espíritu. Es una silla y el trono está el Espíritu de Dios sentado, hablando a nuestro espíritu. Él es el que debe dominar, no el alma donde están las emociones, los sentimientos, no. Mucho menos el cuerpo donde están los sentidos, no. Es el Espíritu que está en comunicación permanente, que se conoce como el hombre interior, que se conoce como el corazón. A eso era la diferencia de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pecó? ¿Falló? Sí. ¿Se arrepintió? ¿Se tiró en tierra? Sí. Y tuvo que pasar. No le fue quitado el juicio, ¿cierto? Perdió su hijo. Porque Dios no admite el pecado, pero no lo practicamos de manera permanente. Podemos fallar, líbranos Dios, porque si escuchamos esa voz, no nos vamos a estar equivocando ni vamos a ir de tumbo en tumbo. Y no es la voz del pastor, no es la voz de la pastora, no es la voz del hermano Henry, del hermano, no. Puede que esa voz tú ya la hayas escuchado, el pastor predica desde acá y uno dice, ay, otra vez, pero ¿cómo así? ¿Y cómo el pastor sabe que eso? No, mi hermano, usted tiene que cogerla rápido. Algo que ha caracterizado el ministerio de Daniel y mío es que apenas él nos da una orden, nos dice, por aquí, nosotros no nos ponemos a ti. ¿Será que sí? ¿Será que no? Cuando dijo, vengan a Bogotá, váyase para Mosquera, haga ministerio allá. ¿Qué hicimos? Venimos a Bogotá, nos fuimos para allá y empezamos a servir en el Instituto Bíblico y a congregarnos en Madrid. No hay que pensarlo muchas veces. Dios te dice, tal vez el pastor aquí te confirma, tal vez la palabra está y tú dices, pero todos se pusieron, todos están confabulando contra mí. No, es el Espíritu Santo hablándole a tu hombre interior y esa voz de la conciencia te está hablando, pero tú te haces el terco, la terca y le das la vuelta y es esa voz, esa vocecita. Vamos a terminar con dos citas. Henry, Primera de Corintios 6:17 y Blanca, Juan 4:24. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17. Vamos a ver una característica del Espíritu en su comunicación, en su coinonía. Coinonía, cópiela con K. Coinonía. También dice así,
1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Amén. Un espíritu es con él. Coinonía. Porque usted en su espíritu con el Espíritu Santo uno solo es. Porque usted es templo, porque el Espíritu Santo mora en usted, pero su comunicación. A ver, yo quiero que me pongan atención. Su comunicación es no solo escucharlo, es hacerle caso. Es hacerle caso y no estar al otro día, pero ¿por qué no lo hice? O en 5 meses que tocaba era hacer esto y ¿por qué no lo hice? No, esa comunicación es lo que llaman hoy los psicólogos asertiva. Él te habla y tú la coges y la pones por obra. Es una comunicación perfecta. Esa voz interior, cuando mi esposo y yo aprendimos a escuchar la voz, yo digo, amor, me dice, sí, yo también. Amor, no, sí, listo. Mira, la palabra, yo a veces voy y digo, mira, amor, perfecto, hagámoslo. Y Dios nos ha bendecido, grandemente nos ha bendecido. Yo le oro siempre para que haya una que le confirme a él y me confirme a mí. Pero saben, Dios nos ha sorprendido. Cuando fue la venta de Bogotá y para irnos a Mosquera para servirle al Señor, la bendición llegó hasta nuestros hijos. Nuestros hijos fueron los primeros que hablaron con nuestros pastores en Bogotá. Le dijeron, el Señor nos está llamando para irnos a servir, para ser maestros. ¿Sabes qué dijeron nuestros pastores? No nos vamos a oponer a un llamado, los enviamos en bendición y les damos carta para presentarse con el pastor de allá. Así debe salir uno de un sitio, si Dios le ha llamado, así es el orden. Y no fuimos nosotros dos, fuimos los 4. En los 4 Dios colocó y confirmó. Por eso cuando nos reunimos como familia con nuestros pastores en Bogotá, pudimos salir en bendición y con una carta. Así se hacen las salidas. Así que Juan capítulo 4, y con eso le voy a pedir al favor que esté orando para terminar. Juan 4, Juan 4, 24, perdón. Dice su palabra. Juan 4, 24. 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa comunión habla de adoración. Dios es espíritu y ¿cómo es que dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vimos 4 cosas de David: su actitud, su adoración, su unción, ¿verdad? Y su apariencia. No hemos visto sino la primera parte del hombre y la mujer de Dios, su espíritu. Hermanos, si usted después de esta enseñanza, de esta predicación, no le quedó nada, perdóneme, pero créanme que le eché cabeza como para traerles solo las citas más importantes, porque escucho el Espíritu Santo cuando me habla, y no estoy hablando locura, pero se tiene que volver de manera permanente, y que usted le escuche la voz, y que usted le haga caso, que la comunicación funcione, no solo que escuche, porque va a llegar un momento donde usted después, si usted no le hace caso, usted no la va a escuchar. Oraba el hermano Luis, hay un tiempo cuando nuestras fuerzas están, cuando Dios está hablando, cuando su Santo Espíritu está hablando, decía él, no dejemos pasar estos momentos, porque después cuando queramos hacerlo, dijo él,
No lo vamos a poder hacer. Y me confrontó mucho esa oración, porque Dios te está diciendo, hazlo. Y tú, después, mañana, la otra semana. Y él oraba y decía, Señor, que no hagamos esto, que lo hagamos ahora. Y es verdad, cuando el Espíritu Santo le está hablando a tu hombre interior y tú escuchas esa voz, hazlo. Hazlo. Amén. Pastor. Padre, un espíritu somos contigo. Es tu palabra, es tu verdad. La Escritura nos enseña que la suma de tu palabra es la verdad absoluta. Y estando en ti, Señor, Pongámonos en tu pie. Santo Espíritu nos conduce, Padre Santo, a toda verdad y nos revela, nos da luz de esa verdad. En esta noche, Dios de los cielos, tú nos recuerdas que nos hablas permanentemente, a todo momento y en todo lugar, bajo diferentes circunstancias. Pero también nos previenes para que aprendamos a escuchar tu voz y no equivocarnos con voces extrañas, ni aún con la voz del hombre interior. Haznos cada día más sensibles a tu voz, Padre Santo, la voz de tu Santo Espíritu. Haznos cada vez más sensibles, Señor, a tu instrucción, para que nuestra respuesta sea un amén, Señor. Nuestra conducta sea un amén a tu llamado. Que siempre haya un amén en nuestro corazón a lo que tú dices. Que siempre haya un amén en cada paso que damos. Que siempre haya un amén en cada cosa que hagamos. Porque todo lo que provenga de nosotros debe honrar tu nombre, exaltarte a ti, mostrarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablarnos como nos hablas, por corregirnos, exhortarnos, enseñarnos en tu perfecto amor. Permítenos, Dios de los cielos, ser cada día más sensibles a su amorosa voz. Elías escuchó torbellinos, cosas fuertes, y no estabas ahí. Tú estabas en el susurro. Y para escuchar el susurro se necesita paz, atención, determinación, propósito, intención de escuchar. Para escuchar el susurro necesitamos poner todos nuestros sentidos naturales y espirituales enfocados a escuchar ese susurro. Queremos siempre escuchar el susurro de tu voz, que es dulce como la miel y nutre como ningún otro alimento, Señor. Esta noche, Padre, avivamos nuestro compromiso, deseo y propósito de escuchar tu dulce voz. Gracias, Padre, por hablarnos como nos hablas. En Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.